La filosofía estoica alcanzó tanto apogeo en Roma que los propios emperadores acabaron prohibiéndola y expulsando de la ciudad a los filósofos. Pero ¿cuáles eran las ideas estoicas? ¿Cuáles los conceptos filosóficos que hicieron tambalearse a los emperadores más poderosos? Para dar respuesta a estas preguntas debemos acudir a la figura de Epicteto, pues sus enseñanzas nos revelan las claves a todas estas preguntas. Epicteto nació en el año 55 en Hierápolis, una ciudad de la Frigia meridional bajo el dominio del Imperio Romano que se corresponde con la actual Turquía. Fue esclavo del liberto Epafrodito, el cual fue secretario de Nerón y un hombre bastante acaudalado y de gran influencia en la Roma del siglo I. Siendo aún un niño, Epicteto se traslada a Roma, donde sobre el año 70 asistiría a las lecciones del filósofo estoico Mausonio Rufo, de quien será su mejor alumno. No conocemos la fecha exacta de su manumisión como esclavo por parte de Epafrodito, pero podemos imaginar que se la ganaría por sus habilidades intelectuales. Aunque hay fuentes que refieren que Epafrodito no trató bien a Epicteto, pues se cuenta que Epafrodito se divirtió una vez retorciéndole una pierna con un instrumento de tortura, mientras Epicteto se limitaba a advertirle de que se la iba a romper, y luego, cuando eso sucedió, solamente agregó: «Ya te dije, Epafrodito, que me la romperías». Lo que es cierto es que fue cojo, pero parece más bien que fue por reuma que por esta acción de su amo. En el año 93 empieza su vida pública como filósofo en la Nicópolis, ciudad romana en la actual Grecia, donde seguramente se asentó tras la expulsión de los filósofos de Roma por parte primero del emperador Vespasiano y luego de Domiciano. Los filósofos estoicos se habían mostrado contrarios a la tiranía de varios emperadores, sobre todo de Nerón y Calígula, y habían estado detrás de varias conspiraciones para derrocarlos. Pero, ¿por qué? La respuesta la podemos encontrar en el manual estoico de Epicteto, pues la filosofía estoica choca contra la política dictatorial de los césares. Epicteto no escribió nada. El manual o Enquiridón que de él conservamos fue recopilado como una especie de apuntes de clase por su discípulo Arriano. La importancia de estos apuntes es que a través de ellos podemos hacernos una idea bastante precisa de qué es el estoicismo y cómo se puede llevar a la práctica desde la perspectiva de la moral. El lema que resume toda la filosofía de Epicteto y que hay que remarcar al adentrarnos en su filosofía sería: abstente de pasiones, afectos y opiniones. Epicteto parte de que existen dos tipos de causas en el mundo, unas las que dependen de nosotros y las otras las que no dependen. De nosotros dependen nuestras acciones, opiniones, inclinaciones, deseos y aversiones, y no dependen lo que no es nuestra propia acción, el cuerpo, los bienes, la reputación o la honra. Las cosas que dependen de nosotros son por naturaleza libres, y es ahí donde podemos obrar con libertad. Las cosas que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, dependientes, sujetas a 1000 obstáculos y enteramente ajenas. La tarea del filósofo es ocuparse
únicamente por las cosas que dependen de él, las que están en su poder, le afecten y le hagan infeliz. Para evitar que lo que no depende de nosotros nos haga daño, los estoicos hablan de la ataraxia, es decir, conseguir el control de las pasiones. El filósofo debe indagar la verdad y ser sincero con uno mismo. Si uno tiene un cántaro, manifiesta Epicteto, que le es útil para algunas necesidades, puede decirse que ama el cántaro, pero a la par debe decirse también que se terminará rompiendo y prepararse para no preocuparse cuando eso se rompa. El ejemplo del cántaro lo extiende a la muerte del hijo o de la esposa. El filósofo debe saber que los ama, que son incluso su bien más preciado, pero su tarea es estar preparado para cuando llegue la muerte no sufrir ante el suceso. No se debe decir que uno ha perdido a su hijo, sino que lo ha devuelto, puesto que es un bien que no depende de nosotros. Al no depender de nosotros, no podemos preocuparnos por ello, solo controlar los sentimientos negativos de su muerte a través de la ataraxia. Si sufrimos, el mal se convierte en dos males: la muerte del ser querido y mi propio sufrimiento. Sobre la muerte piensa Epicteto, como su admirado Sócrates, que no hay que temerle, pues es una cosa ajena a nosotros. No es terrible como muchos piensan, terrible es solo una opinión. Por ello, si uno muestra compasión por otro que, por ejemplo, ha perdido un hijo, debe evitar que le afecte internamente. Los estoicos tratan siempre de ser virtuosos, combatiendo las pasiones o los sucesos adversos. Epicteto viene a decir que ante cada cosa que te presente un dilema moral, siempre hallarás un arma para combatirlo. Así, si te gusta algún joven bello, debes emplear la virtud de abstenerte. Si es algo que te fatiga, puedes aplicar el coraje. Si son injurias, debes emplear la resignación y la paciencia. Tener celos o envidia solo nos afecta a nosotros y depende de nosotros causarnos el mal. Por lo tanto, deben ser desterradas de nuestras preocupaciones. Para progresar en la sabiduría es mejor parecer lerdo o insensato. La opinión que el otro tenga de ti es algo ajeno. No debes perder el tiempo con ello, pues ese tiempo debes emplearlo en la reflexión interna, en el conocerte a ti mismo. Cuando alguien entonces te ofenda o te irrite, debes saber que no es su poder el que te irrita, sino solo tu opinión. La existencia de un dios o logos es determinante en la filosofía estoica. Epicteto plantea que la vida es como una obra de teatro en la que Dios nos ha dado un papel ya definido, que no podemos cambiar, siendo nuestra misión desempeñarlo lo mejor posible. Dios es también la naturaleza, lo que la naturaleza ordena. Es más, la tarea máxima y fundamental del filósofo es conocer esta naturaleza, conocer a Dios. Por ello, si un padre o un hermano o un amigo se portan mal con nosotros, no podemos devolverle el mal por el mal, pues iría contra la propia natura. Uno debe obrar bien, porque las leyes de la naturaleza así lo mandan. Si no obras conforme a lo natural, no obramos rectamente con la divinidad. Por tanto, no podemos pedir que las cosas lleguen como las deseamos, sino que debemos desearlas tal y como llegan. Ese es el camino hacia la prosperidad. Los estoicos
que se separaron de los cínicos al aceptar las leyes de la ciudad, sienten un profundo respeto por la ley. Epicteto afirma que en sus oraciones y en sus ofrendas cada uno debe seguir la costumbre de su país, pero aquí tenemos que tener en cuenta que el filósofo, si el gobernante actúa contra la ley natural, debe seguir a la ley natural y no a la ley de los hombres. Es ahí donde va a surgir el conflicto entre los gobernantes y los filósofos estoicos. El estoico va a poner de manifiesto con sus acciones aquello que el emperador realiza, transgrediendo a la divinidad y a la naturaleza. Es decir, cuando se actúa injustamente, de forma impía. El estoico puede participar en la vida de la ciudad y los cargos políticos, pero debe conservarse fiel y modesto. De lo contrario, sería una vergüenza tanto para él mismo como para la propia ciudad. Siempre se debe tomar un rol que pueda cumplirse. No pueden desempeñarse tareas para las que uno no es válido. Por ello, cuando alguien haga una buena acción, no debe esconderse, por malo que sea el juicio que el pueblo pueda hacer de ello. Otro de los preceptos de la doctrina estoica de Epicteto es el de la moderación. Uno debe conformarse y contentarse con poco, sin ser nunca envidioso del que tiene más bienes materiales. Uno solo ha de usar lo estrictamente necesario, por ejemplo, el alimento, el vestido, el techo, y excluir lo que le lleve a ostentación o molicie. En la Roma del siglo I, esta postura ataca directamente a la vida ostentosa de los emperadores y de los patricios, o los senadores, la alta nobleza. La prudencia es otro de los puntos álgidos de la doctrina estoica. Antes de emprender cualquier acción, debe siempre hacerse una reflexión mirando a lo que precede y a lo que sigue. Si estas dos cosas son acordes y no causan ningún perjuicio futuro, entonces se debe realizar. También debe emplear la prudencia en la conversación. Epicteto dice: guarda frecuente silencio, no digas más que las cosas necesarias y dilas en pocas palabras. Aunque Epicteto no se casó, también opinó sobre el amor. Así, aconseja abstenerse de los placeres carnales antes del matrimonio, aunque si uno no puede, que al menos obre según las leyes y no critique nunca a quien goce de estos placeres ni se vanaglorie de su abstención. Aunque, como hemos dicho, no se le conoce ninguna relación amorosa, Epicteto adoptó a un pequeño que encontró por la calle, a un niño, y luego contrató a una mujer para que le ayudase con sus cuidados. Epicteto también defendió que la mujer debe ganarse el respeto no por su apariencia física y por sus adornos, sino por su sabiduría, pudor y honestidad. Epicteto murió en el año 135, después de trabajar durante más de 40 años en la Nicópolis, con aproximadamente unos 80 años y siendo una figura, como afirmaba Orígenes, más respetada en su siglo que el propio Platón. Para concluir, podemos decir que su filosofía se ocupa de buscar lo que es bueno por naturaleza, actuando con libertad conforme a lo que está en nuestras manos y con la ataraxia con lo que nos es ajeno. Lo que depende de nosotros es controlable, pero lo que depende de otros no podemos ejercer sobre ello ningún control. Todo ello se consigue y se apoya en la prudencia, la honradez, la moderación, la ausencia de celos y envidias y en todos los actos
dignos de un buen ciudadano. Pues hasta aquí, amigos, nuestro deambular de hoy por la filosofía. Recuerda que en el canal tienes ya decenas de vídeos para seguir profundizando en el conocimiento. Si te ha gustado nuestro programa, ya sabes, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.